¿Qué tal, Tamidín? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Hay esos youtuberos que dicen que depende a la hora que usted lo vea. Pero bueno, vamos a hacerlo siempre diferente. Ya me vi en vivo, déjenme escuchar. Sí, muy chido también. Ok, clase de Edheim del árbol de la vida. eh, Hasta los pensamientos se hacen y se crean con este árbol que presento aquí. Se llama árbol, bueno, porque pues es como un árbol que tiene sus ramificaciones y viene a la parte desde arriba, que en este caso viene de lo espiritual y termina en lo material. Más energía, más materia hasta abajo también, ajá, si lo viéramos como la física cuántica también. Ok, ok, la parte de hasta arriba podrás ver que dice Keter, es la parte que pone Dios en la cabeza de nosotros y en ella nos manda la alegría, la fe, el amor y ese motor para que podamos nosotros hacer las cosas también. Eh, Mano derecha, todo se empieza también, amigo, pues si me escuchas, de la mano derecha, siempre del lado derecho también, donde está la misericordia, la sabiduría, en este caso baja hacia Jogma, que sería es fuera de tu mano derecha abajo. Jogma significa sabiduría, y a tu mano izquierda, donde está el rigor y todo lo demás, es la inteligencia. Sabiduría, Jogma vienen como ideas, y en la mano izquierda es la que nombra las cosas y ahí le pone un nombre a cada situación. Entonces, esa primera parte de arriba, esa triada que tienes en la parte de arriba, este, eh, es la parte mental. Aquí tengo otro archivo que bajé, a ver si aquí se los pongo rápido, donde creo que aquí sí nos los explica un poquito más. Vamos a ponerlo, agregar esta, mira, a ver. Eh, Lástima que no lo puedo acercar, pero en la parte de arriba verías en ese triángulo, triada, pues se llama triada, en esa esquina de abajo dice la parte mental, la parte de la inteligencia, la parte espiritual. Y esa parte, primeramente, esa triada, es la parte más importante probablemente en el ser humano. ¿Va? Entonces, pues vamos a hacernos grandes nosotros y venga, ahí estamos, ok, con el árbol de la vida y espero que hoy no pase nada como hace 8 días y prosigamos enseñando cosas bien chidas, ¿va? Ok. En tanto que la cefirá más elevada, la esfera, cefirá, la parte de hasta arriba que enseña se llama Keter, corona, en la parte de Dios, una vez más que te pone a ti. Eh, que es el Sof infinito, el punto indivisible, el primer nombre de Dios, y es la creación. Su esencia es completamente oculta e incomprensible y participa en la misma cualidad de infinitud que hace imposible hablar del punto indivisible, al igual que una corona que descansa encima de la cabeza, no forma parte del cuerpo, de hecho es justamente la parte de arriba, la parte inefable que no podemos entender. Ok, ¿por qué no podemos entender por qué la parte más invisible de lo invisible y la parte que probablemente exista más, no la podemos ver, pero probablemente sí la podemos entender? Jesús decía, es como el aire, no lo ves, pero sabes de dónde viene y a dónde va. O sea, lo podemos sentir. Así es, entonces, Dios de lo más oculto, de lo oculto, lo más invisible de lo invisible, y el que se hace notar en las cosas grandes. Eh, Ese Dios que entra como un motor en tu ser, porque es a tu imagen, en tu semejanza, eh, en espíritu, entra en lo invisible para que se haga visible en ti. De hecho, una vez más vamos a ponerlo rapidísimo y ¿cómo lo hago? Okay. Aquí está una vez más la parte de arriba hasta la parte de abajo es de lo invisible a lo visible. Así empecé diciéndolo, va. De lo inmaterial a lo material. De la energía a la materia.
Así es como va bajando, va descendiendo esas energías hasta llegar a la parte de abajo, ¿va? Entonces estamos en la parte de arriba y ahora lo infinito entra en lo finito, ¿sí? Lo infinito entra en lo finito. Lo que vamos a decir que pam, 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 que ese corazoncito de esta carta, esto que es ya finito, entra en lo infinito. Ese átomo que tú ves, que tiene su espacio, en ese espacio entra otro átomo y en todo espacio entra lo infinito, en lo finito, en lo finito, en lo infinito. Son las locuras que existen en esta tercera dimensión, donde hay un punto donde se junta todo. Por ejemplo, el frío más frío, o sea, vamos a decir, en ese punto caliente a la derecha, izquierda frío, ¿sí? Dice, los dos, y mientras aumentemos los grados, se empiezan a separar uno del otro, ¿sí? Como aquel que odia, ¿no? Primero empieza con una mentirita, bueno, y luego una discordancia, y luego una renegado, y luego ya no lo quiere, y luego ya lo quiere golpear, y luego hay pleitos, y luego hay contiendas, y luego si se agarran a trancazos, o sea, va creciendo el odio de un resentimiento. Entonces igual frío, caliente, caliente a la derecha y frío así. Entonces vamos a agarrar el frío. El frío tan frío, de repente ya no lo aguantas y de repente es tanto el frío que empieza a girar y empieza a haber un punto en el cual dices, este frío me quema. Igual aquel que tiene mucho calor, llega un momento dentro del calor, que ese calor mismo hace que el cuerpo se sienta frío. Sí, da la vuelta. Igual, lo finito, en lo infinito, en lo infinito, en lo finito, en lo invisible, en lo visible, y lo visible, en lo invisible. Wow, ok. Espero vayan entendiendo. Ok. Está más allá de la aprehensión incluso de las más elevadas esferas situadas debajo de ella. Según esto, el esquema de la sabiduría y de la inteligencia en lugar de la corona se incluye en la sefirá, el conocimiento, que sabiduría a inteligencia a mano izquierda, y de las dos podría haber una esfera adicional abajito, que de la sabiduría y la inteligencia se forma ¿qué? El conocimiento. Sí. La sabiduría y la inteligencia se forma el conocimiento, al cual ya te va a decir, esto se llama así y sirve para esto. ¿Sí? De la imagen a lo cuántico, al nombre, a la aritmética, y de esos dos ya podemos conocer lo que es. ¿Va? La forma más simple de comprender esta exclusión es que la corona, en términos de la creación, representa el pensamiento puro que todavía no ha sido fragmentado en conceptos e ideas diferenciadas. En el nivel de la sabiduría hallamos los axiomas más fundamentales de la existencia en una especie de unidad pristina. Ok, Dios te va a poner aquí, una vez más, el amor, la fe, la esperanza y las ganas de hacer las cosas. Él te las pone aquí. ¿Cómo? Como una energía. Esa energía cuando entra en tu cabeza a tu mano derecha del cerebro, entonces ya la va a procesar como una idea. Ya esa idea le va a dar un nombre a lo que Dios te envió. ¿Sí? Y esta sabiduría es lo primero que te llega y con lo que vas a crear, con lo que se empieza a hacer. Sí, eso es lo importante. Una vez más, como te decía, aquí es donde se empieza a crear todo. Si habláramos de física cuántica, el átomo, el electrón, y en el espacio, ya lo hemos dicho, o sea, del átomo al electrón, en ese espacio negro, lo que hay es sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque cuando se agita el electrón,
que es lo que sentiría amor entre el negativo y el positivo, perdón, negativo el átomo y el negativo el electrón, que es lo que hace que siempre se juntan, por eso no se vaya el átomo, en ese tan calientito, en ese espacio se ha comprobado que tiene una sabiduría para poder crear. Entonces, en ese primer creación, en ese primer momento, es donde llegan las ideas y en la sabiduría, Jochma. Sí. Luego, entonces, una vez más, lo pasamos al lado izquierdo, se los vuelvo a presentar aquí. Está Keter hasta arriba, y vamos a ponerlo del otro lado. A ver, aquí está, aquí como que brilla un poquito, ¿no? Está Keter, que es como el sol, que es Dios, a tu mano derecha la sabiduría, y la pasamos a mano izquierda, que es la inteligencia. Y aquí es donde entonces Binah, que es la inteligencia, inmediatamente después de Jochma, representa el poder para proyectar, así como la capacidad para analizar y hacer distinciones lógicas. En este sentido, Binah representa el sistema de la lógica mediante el cual los axiomas básicos de Jochma son delineados y definidos. En este esquema, Das conocimiento sigue a los niveles de sabiduría y de inteligencia. El conocimiento viene de la sabiduría y de la inteligencia. Una vez más, entonces, ¿cómo viene? Da'at viene con la sabiduría y con la inteligencia, ¿sí? Nos proporciona una fuente externa de todo esto que acabamos de decir, ¿ok? Junto con esta parte brillante que es la de tu cerebro, es como se empieza a crear todo, ¿sí? La corona, que es Dios, que te la pasa primeramente a tus imágenes, a tus pensamientos. Los pensamientos pasan a tu lado izquierdo del cerebro, donde ya la inteligencia le va a poner un carácter, un nombre, una situación, y de esos dos vendrá una adicional esfera que llamaríamos el conocimiento. Así es como se crea todo una vez más, ¿sí? Las ideas, las cosas, el ser humano, los animales, las plantas, así es como se empieza a tejer. Sí. ¿Qué alteridad? Hemos visto que la corona corresponde a la voluntad primordial del ser humano. Dios te va a poner su voluntad. Dios te va a decir, sé bueno, sé amoroso, da. En esta parte es donde yo puedo decir que entonces todos somos buenos. Entonces no sé qué pasa con algunas personas que no son buenas, ¿no? O aquí es también donde yo entiendo, yo creo que aquí el que se pasa de listo, salúdenme, por favor, los que estén aquí viéndome y todo, o si tienen preguntas, háganmelas saber. Aquí es donde difiero y digo que cuando uno es ojete, vamos a decirlo así, sí lo sabe, sí lo siente, ¿no? No puede ser burlado, dice la palabra, dice la Biblia, ¿no? Porque todo lo que el hombre sembrara, eso segará, eso cosechará, ¿sí? Si tú siembras envidia, vas a recoger envidia. Y obviamente cuando estás sembrando la envidia, la debes de saber. Yo digo que sí. O sea, no podemos ser incapaces de querer pasarnos de listos y querer decir, no, tú tienes la culpa. Ese tipo de personas, ¿cómo se llaman? Se me va el nombre ahorita, pero hay muchos y más en los hombres, ¿no? Cuando se casan a veces y cuando la mujer se da cuenta de que sus esposos de los que la influyen, la meten en problemas y todo, y ella cuando como que empieza a entender, le dice, no, viejito, tú te pasaste de listo, él nunca lo va a aceptar. Él siempre la va a criticar, le va a decir que ella es la que está mal. ¿Cómo se llama ese tipo de gente? Díganmelo, por favor. Pues saben a quién me refiero y sí, totalmente, yo sigo creyendo que sí lo saben. Pero bueno, ok, entonces Dios es el motor que te pone las cosas para que tú las hagas. Una vez más, que siempre se me va el nombre, pero se llama voluntad. Y aquí dice el libro que es la voluntad primordial, la primera voluntad que viene para que tú hagas o sigas haciendo esa voluntad. Una vez más, el libro se llama La dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan. Sí, este libro los pueden comprar allí en Polanco, pero bueno,
a lo mejor ni les debería decir porque luego lo compran y salga, válgame Dios, también luego quién se los va a explicar. Pero bueno, cuando se viene al conocimiento, entonces esa voluntad ya la empezamos a crear o a hacer. Sí. Y espero que de la voluntad de Dios tú no le metas tu voluntad. Porque entonces el ser humano mete su voluntad y ya mete su cuchara y ya no haces totalmente las cosas como Dios las hiciera. Sí, como Dios quiere que tú las hagas. También con respecto a las esferas de Jomá, de sabiduría y de inteligencia, dar conocimiento representa una manifestación externa. Sabiduría e inteligencia son procesos completamente internos, o sea, de adentro hacia afuera. Primeramente, porque viene una voluntad. Primero aprendes tú. Ya cuando aprendes o desaprendes y escuchas a otras personas, bueno, pero tu sabiduría es interna, así como tu inteligencia, sí. Y en gran medida también la corona representa el concepto de la mente interna. Mientras que da se relaciona con la capacidad para comunicar de manera efectiva los pensamientos propios. Date, aquí tiene el conocimiento, entonces es la que habla y la que dice lo que tú quieres, la que vende las ideas, la que va a crear lo que acabas de decir. ¿Sí? El fin final de poder crear es cuando tú ya hablas y lo pones en acción. Yo quiero hacer, yo lo voy a complementar, yo quiero una novia, yo quiero un trabajo, yo quiero dinero, yo quiero. Entonces es pensarlo, meterlo, la idea, le metes el nombre, ya le das una dimensión y entre el conocimiento se quiere decir yo lo quiero así. Conforme lo que has estudiado, conforme donde vives, conforme la cultura, tus padres y amigos, es como esa idea al final la vas a plantar para poderla crear, hacer un proceso final. Pero esta es la capacidad, por eso la tema más importante, porque tiene que ver con la capacidad de cómo vas a crear. ¿Mm? En lo que podemos corroborar claramente con la definición que el Talmud da del sordomudo. El Talmud afirma que el sordomudo no tiene conocimiento. En otras palabras, aunque el sordomudo posea la voluntad, la inteligencia, el amor, carece de la capacidad para comunicarla al mundo y por ello se le considera como si no tuviera conocimiento, pero tan pronto como se puede comunicar por medio de la escritura o lenguaje de signos, ya no es considerado sordomudo según la ley judía. Bueno, porque ya hay símbolos, conforme los símbolos ya empiezas a crear o hacer. Va. El libre albedrío, vamos a continuar un poquito más. ¿Existe o no el libre albedrío? Es una gran pregunta que, wow, o toda iglesia o muchos lugares te ponen a decir que Dios te amó tanto que te puso un libre albedrío para que puedas seguirlo o no lo puedas seguir, puedes hacer lo que tú quieres o no puedes hacer lo que tú quieres, pero en realidad existe el libre albedrío. Bueno, vamos a hacer un poquito de la definición de este libro, a veces difieren con ciertos puntos o diferentes formas de pensar. A ver qué dice Ari Kaplan, dice que la razón de esto es que en un sentido temporal el conocimiento que Dios tiene del presente y del futuro es exactamente el mismo que tiene del pasado. Bueno, el tiempo, a lo mejor ya lo explicaré, o ya hay muchas clases donde lo he dicho, el tiempo tal cual como tú y yo lo conocemos no existe. ¿Mm? Pero por otro lado, Dios restringe su libre albedrío con el fin de permitir que pueda existir un contexto del tiempo y espacio. Así pues, desde la perspectiva del conocimiento, Dios ya sabe todo lo que ocurrirá en el futuro. Órale. ¿Por qué dice eso? Dios ya sabe qué vas a decidir. Pues sí. Pero ¿por qué? A ver, vamos a ver acá, a ver una explicación que nos da el libro. Una buena analogía de esta idea sería un juego de ajedrez en el cual un jugador podría mover sus peones a través de todo el tablero con un solo movimiento. Nada le impide hacerlo, excepto su compromiso previo de jugar conforme a las reglas del juego. Si uno, yo no, uno, yo no, yo no, yo no. De manera similar, Dios hizo un contrato
con el mundo que él creó, de que seguiría las reglas y las leyes establecidas por la sabiduría y la inteligencia. Qué buena, nunca lo había visto yo con esta analogía, me encantó. O sea, Dios sabe el juego del ajedrez y él podría en una jugada mover todos, un jalón, pero en esa tercera dimensión hizo que vamos pedacito por pedacito, acción por acción, momento por momento, ¿sí? Entonces dice, así es como quiero yo jugar y así es como ustedes deben de jugar. Todas las cosas deben tener un momento indefinido y absoluto. No obstante, incluso cuando todas las cosas parecen seguir su curso natural y el nivel de la corona permanece oculto, este sigue siendo la fuerza motivadora que actúa detrás del escenario para hacer que la voluntad divina se manifieste en la creación. Yo digo que sí, todo tiene un porqué al final, ¿no? Ya las cosas están como puestas y nosotros solamente debemos de hacer lo que dice. Va. Entonces, ya no tengo aquí más explicaciones, como que ya me lo acabé aquí, como que ya no tenía tanta tarea, pero que vamos a explicar un poquito, entonces, el libre albedrío, libre libertad y albedrío. A ver, Alexa, ¿qué significa libre albedrío? Según la RAE, libre albedrío es una forma derivada de sustantivo albedrío, que usualmente se define como potestad de obrar por reflexión y elección. Albedrío, potestad de obrar conforme tu pensamiento, tu libre elección. Ok. Estas son las dudas o las preguntas que yo te puedo hacer y te voy a poner como a pensar. Va. O sea, si tú dices, tengo libre albedrío de ir con Juan o con Pedro. Ay, los dos me encantan, tú como mujer lo dijeras, ¿no? Yo te diría los nombres de mujeres, pero bueno. ¿Quién es mejor, Juan o Pedro? Bueno, la respuesta te la puedo dar, pero ok. ¿Quién es mejor, Juan o Pedro? Si sales esa tarde con Juan, al final dirás, es que ya era mi elección de haber querido salir con Juan, por lo tanto, mi libre albedrío no funcionó. Porque yo, o sea, el libre albedrío va en función a que la respuesta que tú vayas a tomar, cuando la tomes dirás, es que ya estaba hecha. ¿Sí me explico? Es como si tienes aquí empiezan todas las cosas, ¿no? Muchas ganas de comerte una dona. Y el final último sabes que, aunque estés a dieta, pero quieres una dona, irás por la dona. Tienes el libre albedrío de irla a comprar o no la debes de ir a comprar, porque sabes que tu dieta no la puedes romper. Pero es tanta tu hambre que vas a ir, la vas a comprar. Y al final dirás entonces, es que mi libre albedrío no lo fue tanto. Yo quise no comprarme la dona, pero la compré porque me encantaba. Entonces ya estaba como delimitada o limitada la comprensión del libre albedrío. Entonces ya no es que digas, tengo la libertad de poder escoger lo que yo quiero. Al final estará comprometida o pensada de lo que tú querías al final. Y si no fuiste por la dona, dirás, me aguanté porque al final era mi voluntad. Entonces igual, tu libre albedrío estaba ya expuesto que no lo ibas a romper. Sí. Entonces, esas clases, ay, me encantan que duren 30, 35, 40 minutos porque voy como por ideas. A lo mejor vamos a dar 50 clases sobre el árbol de la vida, pero todas tienen un propósito, todas tienen una idea, todas tienen una inteligencia. Y hoy podemos ver, hasta hoy, que es la clase 6 o 7, me parece, y hay unas previas también, donde ya, por ejemplo, ya no delimita y ya te dice así, Jogma es esto, es son las ideas. Binaki, la inteligencia, es la que le va a poner el nombre. De tu lado derecho es como la parte femenina también, donde viene las pinturas, el arte, la música, donde viene el tararara, pero no sabes qué notas son. Donde viene el lienzo que vas a pintar, empiezas a ver
¿Qué es lo que quieres pintar? A lo mejor puras manchas, pero con algo bonito. Son las ideas, las artes, la hermosura. Y ya cuando viene del lado izquierdo, la analítica ya te dirá, ok, entonces compra un lienzo de metro por metro, vas a comprar tales colores de pintura, azul, amarillo, verde, rojo, y vas entonces, y de esas dos, al final viene el Da'at, que es el conocimiento, y el conocimiento te dirá, ok, ese trazo que vas a hacer de esa persona, la cara te debe de medir 20 centímetros, debes de meter un color carne, el color carne se hace con tales pinturas, sí. Y así es como el hermoso Beethoven puede escribir la quinta de Beethoven y a un sordo podrá escribir la canción, la novena de Beethoven, no, de Beethoven, el himno de la alegría, sin escuchar. Ya no escuchaba, veía cómo podía sonar esa melodía en su cabeza. Sí. Y la estampó e hizo una melodía hermosísima sin saber cómo sonaría. Pero entonces la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Grábatelos, es parte fundamental, una vez más, de qué es, cómo se empieza a crear las cosas. Entonces, Dios, primera esfera, y de esa primera esfera saldría otra, y de esa otra viene la sabiduría. Vamos a dibujarlo aquí un poquito para que lo entiendan. Y ese primer movimiento es como dónde empieza a nacer el bebé en la mujer. ¿Cómo empieza la idea? Bueno, ya dijimos cómo, con una imagen. ¿Cómo se crea la flor? ¿Cómo se crean los animales? Primeramente, con una idea, con un propósito. Una idea de que obviamente si es hijo de tiburón, pues será tiburón. Si es hijo de ballena, será ballena. Sí. O sea, aquí ya entraríamos en lo que se llaman los fractales, ¿sí? La copia del primero donde sale. Pero entonces, la copia del, fíjate qué bonito te lo acabo de decir, la copia de lo primero que sale. Si Dios es el primer, ahí, vamos a pintarlo conmigo. Si Dios es el primer momento, ese primer círculo, es el primer creador, de él saldrá todo y de él. Entonces, lo primero que sale de él, ¿qué es? La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría en la física cuántica? Ah, qué chido, me está gustando esta clase, nunca se los había dado así, ¿no? ¿Qué es la física cuántica? Entonces, sería el átomo, el electrón, sí, este es el reflejo de aquel, y entonces en todo este espacio es lo que se llama, o lo primero que se crea y se llama sabiduría. El libro de Proverbios te hablará de todo ello. Si antes de que todo fuera creado había una sabiduría. Y esa sabiduría, obvio tendría que salir del creador. Entonces, la primera jugada es una imagen de lo que va a hacer. Ahora, yo te estoy poniendo todo bien bonito de cómo viene de Dios y cómo se empieza a crear. Pero ahora hablemos de ti. Tú eres, y lo primero que venga a tu mente es lo que vas a crear, ¿sí? Steve Jobs pensó en una cosita así, y de esta cosa vino a quitar las grabadoras, computadoras, teléfonos, faxes y una infinidad de otras cosas que teníamos, y él lo pasó a una tabletita chiquitita. Como la sabiduría le metió una inteligencia, de los dos metió un conocimiento y dijo, hasta que lo haga. El poder de la mente.
esta primera tirada, la más importante y probablemente la de donde nos tenemos que llevar más clases, porque es entender el cerebro, es entender que eres tú para poder crear. ¿Va? Entonces, lo primero que viene es la sabiduría, y de estas dos, la siguiente jugada saldría hacia la izquierda y sería la inteligencia, ¿sí? Y de estos dos saldría otro que sería el conocimiento. Así, fíjate cómo el mismo nombre de la cábala le llama esferas, porque son como circulares, como una esfera. Así es el átomo, así es cuando el esperma está en su cabecita, cuando el esperma entra en el óvulo es también circular, lo que va a dar vida. ¿Sí? Entonces, Dios es el primero que le pone una imagen, vas a ser niña, una imagen de una niña de un niño. Por eso dice, cuando hay relaciones de amor, relaciones maritales, sube un ángel que se llama Lael y le dice, ¿qué con este esperma, Dios? Cuando entró, Dios dice, va a ser gordo, va a ser flaca, va a ser inteligente, va a ser medio no inteligente, va a ser guapa, no va a ser guapa. Sí, o sea, poner las imágenes, para que la imagen que ponga Dios pase a la siguiente esfera de estos dos, se forma la tercera, ya dándole aquí lo que dijo Dios de cómo iba a ser. Y de estos dos vendría la siguiente jugada en la que dice, así es como ordena el ángel, como ordena Dios, como dice el creador, de que se va a formar ese niño o esa niña. Así es como se va a formar el trabajo que tú quieres. ¿Sí? Y todo lo demás. Wow, me encantó. Entonces, ayúdame a multiplicar, por favor, esta clase, que Dios me nos multiplique, que me nos llene. Y bueno, cuando estamos un poco más temprano, nos falta gente. Pero bueno, Dios nos ama infinitamente, el Creador. Y sí que de hoy en 8 va a estar también interesante. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, amigos, amigas, que Dios me los bendiga en todo.